Bueno, estamos aquí en una emisión especial de Perfiles de mi Tierra a través de La Nación Radio. Y bueno, esta vez hemos decidido salir de los estudios de La Nación Radio para aceptar una invitación muy especial. Entrar en un espacio privado, un espacio donde se generan tanta literatura, donde se ha conversado tanto de historia, un lugar lleno de libros. Estamos aquí en la biblioteca de nuestro invitado especial el día de hoy, como es el historiador Walter Márquez. Walter, muy agradecido de que Un estés. gran saludo para usted y el diario La Nación, con quien me unen muchísimos recuerdos desde mi época estudiantil en el Liceo Pedro María Morante. Desde esa época usted ha tenido ese contacto directo con Diario de la Nación, ¿no? Sí, incluso tengo muchas anécdotas que pronto las voy a escribir, incluso una entrevista como a las 2 de la mañana. Nunca me han entrevistado a mí a esa hora, pero me llamó José Rafael Cortés para que opinara sobre la crisis financiera que estaba afectando el país. Y me dijo: Walter, quiero que opine sobre eso porque usted es el presidente de la comisión especial que está investigando la crisis de los bancos. Yo le digo: Rafael, pero ahorita es la 1:30 de la madrugada, ¿quién me va a entrevistar? Me dijo: no, ya mandé a parar la rotativa, viene Humberto Rodríguez en camino, que es el periodista a quien llamé a su casa, y viene también Gerardo Galvez, el fotógrafo. Y véngase usted, si a las 2 en punto estaban entrevistándome. Claro, porque para los periodistas no hay ni Horario ni día, fecha. ni horario, ni fecha, ni nada. Cuando esté la información tenemos que estar en ese momento. Y precisamente, Walter, quisimos venir acá por un acontecimiento muy importante que se ha dado en la cultura tachirense. Recientemente usted bautizó su más reciente libro. No solamente es un libro, es el testimonio de un proceso que se dio ante la Real Academia Española para que llegáramos a que la palabra gocho hiciese parte de ese importante diccionario. Este libro que se llama Historia de la palabra gocho en Venezuela. Este es un libro en el que de autoría de Walter Márquez Rondón, pero también en la parte de investigación está nuestra colega Mariana Duque, que es otra parte de la autoría de este libro, a quien también la saludamos y felicitamos por esta obra. Walter, háblenos un poco de cómo, bueno, este libro recoge un poco el trabajo que ustedes vinieron desarrollando desde hace muchos años. Este trabajo que terminó pues con la solicitud ante la Real Academia Española de la aceptación del vocablo gocho como, como un venezolanismo. Bueno, usted más o menos me va a comentar No, sí, es cómo un venezolanismo. un venezolanismo. Háblenos un poco del proceso eh, de hacer la solicitud ante la academia y también el proceso de llevar a cabo este libro. Mira, la historia de la palabra gocho tiene una tradición de más de 3 siglos. En 1734 se publicó por primera vez en el primer diccionario de la Academia de la Lengua este léxico, esta expresión, con la sección de marrano, que era el calificativo en el norte de España, Asturias, Castilla. Era una manera de llamar al cerdo gocho. Pero esa sección no pasó a América. A América vinieron otras expresiones. Y con la llegada de Cipriano Castro al poder, el 22 de octubre de 1899, hubo una situación económica muy compleja para la República. Y uno de los que negociaron esa transición para que Cipriano Castro llegara a Caracas fue Manuel Antonio Matos, uno de los banqueros más acaudalados y prestigiosos del país. Y a través de Matos, Cipriano Castro pidió unos recursos económicos para activar el aparato del Estado. Y resulta que no alcanzó.
Entonces Cipriano Castro le pidió a los banqueros, especialmente el Banco de Venezuela, que ampliaran ese crédito y se negaron. Entonces en enero de 1900, ya incorporados los tachirenses al poder y los andinos al poder, pues Cipriano Castro, ante la negativa de los banqueros, los metió presos. Los paseó por Caracas. Y eso está en la portada. Cuando él los paseó con la fuerza pública y los metió en la cárcel de la Rotunda. Y hasta que no llegaron a un acuerdo, no los puso en libertad. Entonces uno de los banqueros llegó y dijo, este presidente es un cerdo, es un gocho. Y esa palabra gocho que nació en ese incidente con la banca, después adquiere una fortaleza del vínculo con el poder. Son los gochos, pero son los que mandan. Son los gochos, pero son los que gobiernan. Son los gochos, pero son los que construyen. Y después vemos que son los gochos los que construyen una gran red de carreteras, los que llevan a un nivel comercial el petróleo, los que construyen la academia militar, que le da continuidad al régimen, que crean la aviación militar, que crean la Guardia Nacional. O sea, Walter, esa grandeza en lo político, en lo económico, ese gran aporte del tachirense a la sociedad venezolana, de alguna u otra manera reivindica la palabra gocho, de alguna u otra manera voltea su significado, ¿no? Claro, pero pasaron casi 100 años, más de 100 años, 125 años para que eso ocurriera. Porque la palabra gocho pasa por 3 etapas. La primera es el incidente con la banca, que por cierto, un banquero es el que nos apoya para publicar este libro, que es el señor José María Nogueroles. Aquí está en la contraportada el aval de la Academia Venezolana de la Lengua y el apoyo de Sofitasa. Entonces aquí hay una compensación. La palabra surge en una confrontación con la banca y se consolida con el soporte de un banquero como el señor Nogueroles. O sea, es una historia de Manuel Antonio Matos a comienzos del siglo, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y un banquero como el señor Nogueroles. Entonces, esa primera etapa va a dar pie a que se escriban novelas como Menes, que se escriban reportajes y libros de muchos autores, pero sigue despectivamente la palabra gocho, que adquiere una gran dimensión sociopolítica en la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez, del gocho para el 88, que se convierte en un eslogan de campaña y con un jingle que ha sido de los más famosos en la historia venezolana. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Carlos Andrés, cuyo actor es Chelique Saravia, un músico, compositor y experto en jingles extraordinarios, con quien yo compartí muchas veces y me explicó cómo surgió. Entonces, esa es una segunda etapa. Hay una tercera etapa en las protestas populares del 2014, que arranca en el Táchira el mismo día que había sido celebrado el golpe de Estado en Venezuela en 1992, el 4 de febrero. El 4 de febrero del 2014 estallan las protestas populares en la Universidad de los Andes, porque quisieron violar a una estudiante y eso generó un conflicto que se extendió por San Cristóbal, por el Táchira, por el país. Y los estudiantes reivindicaron la palabra gocho. Pero, Walter, ¿cómo fue la iniciativa de ustedes? ¿En qué momento ustedes vieron la posibilidad de que la Real Academia pues aceptara esa acepción? Bueno, precisamente a partir de las protestas populares, que los estudiantes empezaron y los jóvenes empezaron a decir gochos arrechos
orgullosamente gocho. Vino la BBC de Londres, vino CNN, vino El Tiempo Bogotá, El Espectador, vino el Washington Post. Entonces se convirtió en un eslogan y en una palabra clave el término gocho, el léxico gocho. Pero ¿cómo es el proceso, Walter? ¿Cómo? Ajá, Pero bueno. es que todo está encadenado porque esa carga emocional generó que el 15 de enero del año siguiente, del 2015, el gobernador de la época, José Gregorio Villalma Mora, en rueda de prensa, dijo: ser gocho es cerdo, es ser marrano, es ser pecueco, es ser sabañón. Yo soy tachirense, yo no soy gocho, dijo Villalma Mora. Entonces, Mariana, que estaba en la entrevista, me llamó, me colocó el audio. Yo le iba a engarce para mi oficina parlamentaria. Yo le reportaba activo. Como historiador, refuté ese concepto y dije que ese era un concepto extemporáneo, porque ya la palabra gocho formaba parte de un gentilicio de los habitantes de los Andes venezolanos. Esa era una manera de identificar a los habitantes de Táchira, Mérida y Trujillo. Y yo le dije: voy a hacer una investigación para que le pidamos a la Real Academia la incorporación de la palabra gocho en su nueva sección de gentilicio y venezolanismo, como tú lo señalaste hace rato. Entonces, nosotros redactamos, yo hice la investigación, la compartí con Mariana, redactamos el informe y lo enviamos a la Real Academia Española de la Lengua en Madrid y lo enviamos a la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente al español en Caracas. Y se inició un proceso. Eso tiene unas etapas. La primera etapa es que la Comisión de Lexicografía lo revisa, porque la Academia no aprueba palabras que se inventen, sino palabras de uso cotidiano que forman parte del lenguaje popular. Y eso fue lo que hicimos. Pero antes se incorporaba al diccionario la lengua en formato impreso. Ahora logramos que se incorporara en el formato digital. Luego, ese informe de la Comisión de Lexicografía pasa a una comisión de revisión. Y esa comisión de revisión lo envía, en el caso de Venezuela, a nuestro país, porque es un venezolanismo. Es una palabra de origen venezolano. La Real Academia Española lo remite solicitándole su opinión. Y la Academia Venezolana de la Lengua, que dirige Horacio Bior Castillo, lo envió a la Comisión de Lexicografía para que lo revisara, lo documentara, lo sustentara y lo aprobara en el país. Luego de eso lo vuelven a mandar a la Real Academia Española de la Lengua. Aquí lo aprobaron 29 académicos y en España, en Madrid, lo aprueban 49 académicos. Son casi 80 académicos que opinan. Y luego hay una aprobación preliminar. Luego se prepara el informe para la plenaria. Luego va a la plenaria, que es lo que lo aprueba. Y después que lo aprueba la plenaria, pasa a formar parte del diccionario de la lengua española. Es decir, ahí sí se incorpora ese léxico, ese vocablo, esa expresión, como un venezolanismo que tiene una expresión no ya peyorativa, sino una expresión positiva de un gentilicio de los habitantes de los Andes venezolanos y lo relativo con los habitantes de los Andes venezolanos. Pero la expresión corresponde a los habitantes de los Andes venezolanos o al Táchira, porque hay un poquito como esa polémica de que, porque a veces dicen, no, los de Trujillo y los de Mérida no se consideran gochos. Gochos vendrían siendo los tachirenses. Nació en el Táchira y se extendió por los Andes.
Y lo que aprobó la Real Academia Española de la Lengua es precisamente eso. Es un gentilicio, es el modo de ser, el modo de comportarse, el modo de actuar, los valores de trabajo, de honestidad del andino. La Real Academia no lo limita al Táchira. Históricamente nació en el Táchira y el primer gocho de la historia tachirense es Cipriano Castro, porque a Cipriano Castro es el que insultan. Entonces yo he considerado que el primer gocho de nuestra historia es el Cabito, es el nativo de Capacho, el hijo de esta tierra tachirense. O sea, que casi eran a modo de insulto, pero lo que hicieron fue como destacar ese carácter que tenía Cipriano Castro. Y que después se extendió a los demás andinos, a los demás tachirenses, a los demás merideños, a los demás trujillanos. Walter, una cosa que yo he visto en el libro es que no solamente se trata de una parte filológica, por decirlo de alguna manera, también ahí se destaca en su libro tachirenses que han sido ilustres, que han sido destacados, tanto aquí como en el exterior, ¿no? Es un poco como la historia de los tachirenses, ¿no? No, y a los merideños Okay. y a los trujillanos. Por lo menos el santo San José Gregorio Hernández no se llamaba Gocho, pero por el hecho de haber nacido en los Andes de Gocho. Y hemos tenido también una serie de el Gocho Santana, que es un beisbolista de Tovar, el Gocho Guerrero Pulido, que fue director del Diario de Nación, un destacado periodista. Es decir, hay una gran cantidad de gochos que vivieron, que viven y que están dispersos por el mundo, especialmente en la diáspora. Eso generó una alegría inmensa, una emoción. Yo nunca había medido la magnitud del impacto emocional que iba a generar la aprobación de la palabra gocho por parte de la Real Academia Española de la Lengua. Recuerdo ahorita al profesor Guiomar Caminos, porque él intentó hacer como una especie de léxico de los tachirenses. ¿Usted piensa que muchas de esas palabras que usamos, que es propia aquí el tachirense, podrían hacerse la solicitud para que fueran aprobadas por la Real Academia? Claro, hay que documentarlas y hay que hacer la solicitud. Guiomar Caminos hizo una buena recopilación de palabras tachirenses. Por lo menos la palabra chácaro forma parte de nuestro lenguaje popular, pero no se ha documentado y se pudiera documentar para que esa palabra, que es un regionalismo, pudiera incorporarse a la Real Academia Española de la Lengua. ¿Y qué recomendaría usted? Porque, bueno, claro, usted hizo esta labor con la palabra gocho porque se dio ese tándem con Mariana Duque, pero que en poblaciones, organizaciones, quisieran como hacer esa gestión para que otras palabras de origen tachirense fueran a la Real Academia, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, mira, en primer lugar, documentar. Que aparezca en novelas o en información hemerográfica, en discursos, en cuentos, en tradiciones, en historia. Por eso la palabra, el libro dice historia, la palabra gocho. O sea que es un proceso de documentación. Y ahí recopilamos obras, por lo menos como Gocho y Maracucho, de Domingo Alberto Rangel. La novela Mene de Ramón Díaz Sánchez. Poemas y canciones inéditas de Chucho Corrales. Es decir, el caso del eslogan del Gocho para el 88, que lo Andrés Pérez. La palabra gocho no estaba improvisada, formaba parte del lenguaje popular de nuestra historia, nuestra tradición, de nuestros valores políticos, porque esa palabra sonó mucho en la campaña Carlos Andrés. Mire, una de las, no críticas, sino gente que, bueno, que tenía sus reservas respecto a la incorporación de la palabra gocho,
era que la palabra gocho, como perteneciente a los Andes venezolanos, chocaba mucho con la palabra de cerdo. ¿No habría alguna posibilidad de, o hay que, por historia, hay que dejar esa otra excepción, o que nada más quede como gocho el nativo de los Andes venezolanos? No, porque hay diversos criterios. Una misma palabra tiene muchas interpretaciones. Vamos a partir de la palabra cerdo en su expresión de berraco. Berraco es el padrote de la cerda. Ahora, decirle a un colombiano, por lo menos a un presidente o a un empresario, ese empresario es un berraco, lo están insultando o lo están exaltando. Claro. Entonces la misma palabra. Sí, pero si usamos esa palabra en Venezuela, quiere decir otra cosa. Claro, sí, pero entonces, por eso es la lingüística histórica y depende también de la ubicación geográfica y el contexto cultural. Por eso le coloco esa palabra, la palabra berraco, que berraco también es cerdo. Claro. Pero en Colombia decirle berraco a alguien, decirle esa mujer es una berraca, es una mujer de mucho coraje, de mucha fortaleza, de mucho valor. Depende, hay muchos conceptos. Entonces, Walter, ¿qué tributos positivos le podemos señalar a la palabra gocho? La que tiene, es decir, primero un gentilicio, es decir, es la denominación de los habitantes de los Andes venezolanos. Segundo, los gochos se han caracterizado por ser trabajadores, por ser gente ahorrativa, por ser emprendedora, por ser gente muy culta. Después de que se creó la Academia Militar y se creó los seminarios, pues vino una etapa de diversificación de las universidades. Primero fue la Universidad de los Andes, que viene en la época colonial, y ahora tenemos la Universidad del Táchira y la extensión de la Universidad de los Andes. Es decir, el nivel cultural y de desarrollo de los Andes y el Táchira alcanzó unos niveles superiores. Entonces ya el andino y el tachirense, el merideño, el trujillano y el gocho forman parte de nuestra cultura popular. Por eso yo he dicho que la palabra gocho encierra 100 años o 125 años de historia venezolana. Porque esas 1, 2, 3, 4, 5 letras, esas 5 letras encierran más de un siglo y medio de valores espirituales e históricos de nuestro Estado. Hay muchos venezolanismos que están vinculados con la historia de Venezuela, ¿no? También con la explotación petrolera y tienen su relación con esa época, ¿no? De ese choque también cultural, ¿no? Pero algunos forman parte del diccionario de la Academia Venezolana de la Lengua y hay otros que forman parte de diccionarios populares, como el que recopiló Guiomar Caminos, que es un trabajo bien interesante. No forman parte de la academia, pero forman parte de la cultura popular. Antes de seguir con nuestro programa, pues queremos agradecer en primer lugar a María Ángel Suárez, que está allá en la parte de video. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Gracias a María Ángel por ese apoyo que nos estás haciendo. Y también, por supuesto, agradecer a La Nación Radio por darnos la oportunidad de pasar este espacio a través de www.lanacionradio.fm. Por supuesto, recordamos especialmente a la licenciada Omaira Labrador, que es pues tanto la directora de la emisora como la directora de los servicios informativos de Diario La Nación. Y por supuesto estuvo muy encantada ella de que estuviéramos haciendo este programa y de que Walter Márquez nos abriera las puertas de su casa para pues grabar este... Además, ella es como una especie de gocha mayor, por su experiencia, ya es patrimonio de la nación. Yo tengo fotografías de hace muchos años, cuando voy en actividades y viene Omaira Labrador tomando nota
en reportajes que estaba haciendo sobre temas del Estado. John Mayra tiene gran parte de su vida, no solamente como periodista, como docente, sino como investigadora también. Por cierto, que su tesis de grado fue sobre la masacre del Amparo, el impacto comunicacional de la masacre del Amparo en Venezuela. Este, este es el libro. Usted me dijo que no se acordaba qué número era este libro, pero bueno, usted... Sí, es decir, mi primer libro en 1980 fue sobre la historia de la Guardia Nacional. Se llama La Guardia Nacional de Venezuela, ensayo de historia oral. Luego he publicado varios trabajos cortos, Visas y Pasaportes del Nuevo Milenio, Visión de la India, escribí un trabajo sobre el iconocidio del Libertador, sobre el auténtico rostro de Bolívar, el Táchira en la independencia de Venezuela. Trabajos más densos, uno sobre apartheid fronterizo, que hice con una abogado, Clara Ramírez y Mariana Duque, y otro sobre los crímenes de lesa humanidad en el Táchira, a raíz de las protestas populares. Y tengo 3 libros escritos sobre la Corte Penal Internacional. Y este último, junto con Mariana Duque, sobre la historia de la palabra gocho. Y ahorita estamos trabajando sobre la historia del municipio Libertador del estado Táchira, del cual yo soy cronista. Soy el presidente de la Asociación de Cronistas del Táchira junto con el profesor Luis Hernández, con quien hemos hecho un excelente equipo hace muchos años. Es algo importante, ¿no? Porque recientemente, pues a través de la Academia de la Historia, saludamos también al presidente de la Academia de Historia, José Antonio Pulido, porque bueno, estábamos en esta semana que se va a transmitir este programa, también el día viernes se va a hacer la presentación se va a hacer la presentación del libro Las Brujas de la Grita, de José Antonio Pulido. Este evento se va a realizar el día viernes en la Academia de Medicina, en horas de la mañana. Entonces también los invitamos a ir a ese evento y bueno, también invitaremos a José Antonio para hablar de este libro, así como hemos hablado con José Antonio de otras cosas. José Antonio, perdón, tiene también, creo que el 30 va a publicar en la noche un trabajo sobre los alemanes en el Táchira. Claro, es que va a ser la presentación, o sea, va a ser esa conferencia y va a ser la presentación del libro. Como estamos en Halloween y esa cuestión, pues José Antonio también nos va a contar que aquí también pues existieron las leyendas y existieron los juicios contra las brujas. Mire, también yo hablé con el historiador hace poco, Bernardo Singer. Bernardo Singer también hizo una exposición sobre la palabra gocho. Vamos a escuchar un poco a Bernardo, que me mandó una grabación, para hablarnos un poco del tema. Vamos a ver si se escucha bien. Caluroso saludo a Freddy Durán, extensivo a todos mis coterráneos. Les habla Bernardo Singer y con respecto a la consulta que se me hace sobre la palabra gocho, quiero decir lo siguiente. Yo también caí en el error de creer que este término se utilizó en el Táchira como sinónimo de cerdo. Sin embargo, no fue así. Aunque se conocía ese sentido vinculado al marrano, gocho se empleaba más bien para designar antiguamente en el Táchira a una persona, animal o cosa que carecía de una o ambas orejas. Hay múltiples fuentes que me permiten afirmar esto, deseo hablar al menos de 2. Por proximidad geográfica podemos citar a Salvador Camacho Roldán, en su obra Notas de Viaje 1890 explica: en España se llama gocho al marrano, entre nosotros se sabe que es el caballo que ha perdido las orejas. Un referente más local, el gritense Emilio Constantino Guerrero, en 1913 registró en su diccionario filológico: gocho por sin orejas, como se dice aquí en los Andes, es un barbarismo. ¿Qué demuestra esto? Que la palabra circulaba en nuestra región únicamente con el sentido de carecer de orejas. Y sí es verdad, queridos paisanos, que centranos y zulianos a menudo nos llamaron gocho con intenciones despreciativas, pero como bien señala el filólogo español Gonzalo Ortega Ojeda, muchos de estos apodos comienzan siendo ofensivos y terminan exhibiéndose con orgullo porque cambia su significado. Finalmente, la Real Academia reconoce hoy un hecho. En nuestro país, gocho es un adjetivo de uso coloquial
que designa a la persona de la zona andina venezolana, especialmente del Táchira. Un reconocimiento que se debe a la gestión del historiador Walter Márquez Rondón y de la periodista Mariana Duque, quienes lograron que la Academia registrara un hecho lingüístico vivo, que nace de la sociedad, de la dinámica social. El idioma cambia, evoluciona, y en esa transformación Gocho dejó atrás cualquier connotación peyorativa para convertirse en sinónimo de identidad. Ser Gocho es ser trabajador, honesto, solidario, con don de liderazgo y profundamente apegado a nuestra tierra. Hoy esa palabra se pronuncia con respeto y se lleva con orgullo. Un abrazo para todos mis queridos paisanos. Mira, coincidimos plenamente con Bernardo, quien está en Israel. Él es descendiente de judíos. Y su papá nació aquí, vivió aquí, Bernardo también. Y parte de su planteamiento lo recogemos en el libro. Y coincidimos plenamente con él. Es decir, hay tres secciones. La primera sección es la de gocho como sinónimo de cerdo. La segunda es un ser humano o un ser animal carente de una oreja o de las dos orejas. Y Francisco Alvarado, el general de la Guerra Federal, en su obra Memoria de un Tachirense del siglo XIX, habla de la burra gocha. También el profesor Raúl Casanova, rector de la Universidad del Táchira, él recuerda que su abuelo perdió una oreja en una de las batallas al lado de Cipriano Castro, cerca de su tierra, y lo llamaron de esa época el Gocho Casanova, y al propio rector le decían que era el Gocho Casanova, nieto del Gocho Casanova. Y la otra expresión es la de la tercera, la más difundida, es la vinculada al gentilicio de los habitantes de los Andes venezolanos. Así tenemos tres etapas en la historia de los gochos. La primera etapa con Cipriano Castro en 1900. La segunda etapa con Carlos Andrés Pérez en 1988. La tercera etapa con los jóvenes tachirenses en el 2014 y el incidente en el 2015 con el gobernador Vilma Mora. Y la última etapa de reivindicación por parte de la Academia de la Lengua en el 2025. Usted me estaba comentando un poco, Walter, de su último libro, el que está desarrollando en este momento, la labor de los cronistas en el Táchira. Si hay un intento de organizarse, ya usted, la Academia de la Historia, pues ha abierto las puertas para que ese sea el lugar donde se reúnan los cronistas. ¿Cuál es la importancia de los cronistas? ¿Por qué debemos reivindicar la historia nuestra, la historia local? ¿Y cómo esa historia local se involucra con lo que vivimos hoy actualmente? Mira, la historia es un elemento que hay que recopilarlo, almacenarlo, documentarlo, porque si no se lo lleva el viento. Y hay historia escrita en piedra, hay historia escrita en pergaminos, hay historia oral, hay historia escrita en papel, hay historia escrita en formato digital y acontecimientos históricos locales pueden tener connotación regional, nacional, internacional. Y pueden seguir teniendo repercusión en el tiempo, ¿no? Usted por lo menos tocó una de sus investigaciones se refirió a la comunidad Morales, un tema que aún hoy en día sigue incidiendo en decisiones administrativas de los municipios Lobatera y Jauregui, ¿no? No, eso es el norte del Táchira y el sur del Táchira. Ok, claro. Muchísimos municipios del occidente del país, especialmente el tema de la propiedad territorial, la historia de la propiedad de la tierra, desde una real cédula del rey Felipe II de 1591 hasta ahora. También el caso
de la Petrólea del Táchira. Fue un elemento local, producto del terremoto de Cúcuta del 18 de mayo de 1875. Y el 12 de octubre de 1878 nació la Compañía Petrólea del Táchira. Pero dejó de ser un elemento local para convertirse en una historia regional, nacional e internacional. A escasos kilómetros de San Cristóbal nació el petróleo en su primera etapa. Después la gran etapa fue la época de Menem en el Zulia. Es importante que los historiadores o cronistas que estamos agrupados en ANCOP, Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela, pues cumplamos nuestro rol. Y en el Táchira estamos agrupados en la Asociación de Cronistas del Táchira, acronistas. Uno de los cronistas más destacados es el profesor Luis Hernández, un investigador permanente, con quien tengo un vínculo de trabajo y de amistad y de afecto. Pero ¿qué sería importante en la labor de cronista? ¿Hacia dónde debería dirigirse la labor del cronista? Eso tiene varias etapas. El primero es ordenar los archivos para tener una fuente de investigación, tanto fuentes escritas como orales. El segundo, crear una oficina del cronista y tener personal de apoyo para poder salir adelante. Si usted va a la oficina del cronista de San Cristóbal, allí el profesor Luis Hernández tiene un personal de apoyo y tiene unos recursos. Hay algunos municipios que tienen personal de apoyo, pero el mejor ejemplo es la alcaldía de San Cristóbal. O sea, que eso no es una labor solitaria del cronista. El cronista tendría que estar acompañado de un equipo de gente que se sintonizase con el trabajo del cronista. España le dio mucha importancia a la labor del cronista. Cuando iba un conquistador o un explorador, como el caso de Colón, de Cristóbal Colón, venía el cronista mayor, el cronista oficial, que iba narrando todo lo que pasaba. Era como el corresponsal de guerra, o era como... ¿El periodista? El periodista que iba narrando todos los acontecimientos. Y esas recopilaciones se enviaban a España y después se quedó el Archivo General de India en Sevilla. Yo fui investigador del Archivo General de India en Sevilla. Entonces, los cronistas son los herederos de esa inspiración de la época española en América, de recopilar, documentar, escribir y publicar los acontecimientos más importantes. El propio libertador Simón Bolívar, parte de las obras que conocemos de Bolívar, fue porque no solamente él se dedicó a producir, sino a recopilar. La mayor obra fue la del general O'Leary, que fue uno de los decanes del Libertador. Entonces Bolívar tiene una gran cantidad de obras publicadas, de escritos. Esas obras de Bolívar son fundamentales. Aquí tenemos un libro de Bolívar que pareciera que es un diario, porque un sacerdote colombiano se dedicó a recopilar todo lo que hacía Bolívar cada día y le publicó de tal manera que parece un diario. Tenemos el diccionario de la historia de Venezuela de la Fundación Polar, que es una de las mejores obras de América con respecto a la historia de un país. Y así hay una gran cantidad. Pero los historiadores locales son los cronistas. Nosotros estamos propiciando para febrero del año que viene un curso de formación y de reentrenamiento con los cronistas que tenga que ver con la era digital, con la época de la inteligencia artificial, con investigación, con documentación, con redacción, porque los cronistas necesitamos actualizarnos.
Entonces, a través de la Asociación de Cronistas del Táchira, junto con la Universidad Nacional del Táchira y el apoyo de la Universidad de los Andes, vamos a preparar un curso de reentrenamiento de los cronistas en nuestro estado. Este libro fue, bueno, el libro está en formato libro, está en formato papel, está en Sí. papel, ¿no? Es muy importante seguir publicando, sobre todo en la historia, en formato papel. Es una combinación de ambas cosas. Y hay que tener soportes porque hay veces en formato digital se pierde. Yo tuve un problema con un email que perdieron la clave y perdí más de 6.000 reportes, mucha información valiosa. Entonces, los formatos son importantes. Entonces hay que tener un disco duro portátil, incluso con una información espejo, es decir, con una copia por si se daña un disco duro portátil. Y yo he recopilado mucha información, pero también he perdido información por errores o problemas de virus en un equipo. Entonces, modernamente hay que investigar, documentar, recopilar y soportar, pero teniendo cuidado de que esa información digital se perpetúe a través del tiempo y no se pierda por cualquier error humano o técnico. Bueno, María, haz un paneo de aquí. Mira, Walter, ¿cuántos libros ya hay en tu biblioteca? No sé, eso forma parte de mi historia personal y cultural, porque de joven he venido comprando, recibiendo. Cuando voy al exterior, me compro la historia de ese país, la gastronomía de ese país, la geografía de ese país, y localmente también he ido recopilando una gran cantidad de libros. Y me Yo, imagino, yo, yo no he escrito libros como muchos, pero he formado parte del proceso histórico del Estado. Hay muchas cosas que yo he vivido y que las voy a empezar a escribir. o sea que también podemos esperar sus memorias. Pronto, mi memoria, mi recuerdo, mi participación como parlamentario, como embajador, mi actividad en las luchas populares del Táchira, con los caficultores, los temas de la frontera, la defensa de los derechos humanos, la masacre del Amparo, la comunidad Morales y las tierras de la Grita. ¿Y ya lleva eso nota o se confía en la memoria suya? No, estoy con el apoyo de mis hijas y con un equipo de periodistas, estamos haciendo un esquema para empezar a grabar utilizando los términos modernos y los instrumentos de la inteligencia artificial. Hay una cosa que yo he visto, Walter, cuando llegué aquí, es el gran apoyo que usted ha recibido de su familia, ¿no? Aquí para, bueno, su problema de movilización y todo lo demás. La familia suya ha sido fundamental en su apoyo para esta actividad intelectual, Walter. Desde niño, yo nací en Abejales, al sur del Táchira, y me dieron dos enfermedades graves. Uno la poliomielitis y otro la tuberculosis. Pero recibí el apoyo de mi padre y de un señor que llamaba Pedro Araque. Don Pedro Araque me dijo de niño, no se preocupe que usted le dio polio. Franklin Delano Roosevelt, de una silla de ruedas, fue presidente de los Estados Unidos y dirigió a ese país en plena guerra. Yo no sabía ni quién era Franklin Delano Roosevelt, ni sabía el significado de la guerra. Y mi papá, de niño, una vez me montó en un carro, en un Jeep viejito rojo que él tenía, y me dijo, acompáñeme a buscar plátanos en la finca para poder venir a vender en la ciudad. Y por el camino me dijo, no se preocupe que a usted le dio polio. Usted puede hacer cosas más grandes que sus hermanos. Estudie más que sus hermanos para que sea líder de la familia. Hace más el que ordena que el que ejecuta. Yo no le dije, yo no entiendo, papi. Yo tengo 40 obreros en mi finca y una orden mía se multiplica por muchos. Usted aprenda a ser líder para lo que usted haga se multiplique por bastante. Y me dieron todo ese apoyo. Somos una familia numerosa de 15 hermanos, de los cuales vivimos 11. Ellos me llevaban a la escuela, me transportaban, yo jugaba con ellos, hacía tremenduras de niños y me creé en un ambiente, en una infancia de alegría, de soporte y de igualdad. Una vez mi hijo
el que me ayudó a subir ahorita, me preguntó con un grupo de compañeritos de estudio que si a mí me habían hecho bullying. Yo le hice en la escuela, un compañero trató de hacerme bullying. Me empujó, 2 veces me hizo caer. Y yo le conté a mi papá. Entonces me dijo, mire, yo no quiero que usted agreda a nadie, pero no se debe agredir. ¿Para qué tiene esa muleta? Defiéndase. Y sí, al otro día yo empecé a marcar el compañero de estudio y cuando él fue a acercarse a agredirme, le metí un garrotazo, le golpeé la cabeza. Cuando él pegó el grito, yo le di la mano ensangrentada, me fui para la casa. Pues mi papá me dijo, a partir de hoy nadie se mete con usted. Y efectivamente, me gané el respeto en la escuela y después me gané el respeto académico intelectual en el Liceo Pedro María Morantes, donde fui presidente del Centro de Estudiantes y publiqué mi primer trabajo, que fue una biografía corta de Pedro María Morantes. Y me gané un premio nacional de investigación promovido por el diario El Nacional de 1968, cuando era el doctor Ramón J. Velázquez el director del Nacional. Entonces mi familia ha sido un soporte fundamental para mi integración total y plena a la sociedad. Yo nunca me he sentido discriminado. Excepcionalmente ha habido en el debate político algún intento de calificarme como lo hizo el presidente Jaime Lucinchi, que frente a mi denuncia contra Blanca Ibáñez dijo el cojo Walter Márquez, el jorobado Nuestra Señora de París, y también se refirió a Marcel Granier, que le dijo, usted no me va a joder a mí, Marcel Granier. Y se refirió a mí. Al otro día, un grupo de periodistas me entrevistaron y yo le dije, al presidente le acepto hasta cojo, pero jorobado ya es un abuso del jefe de Estado. Además, sobre mí no pesa secuelas del polio físico, pero sobre el presidente Lucinchi pesa secuelas del polio etílico, que eso es mucho más grave, porque él era medio borrachín. Y también usted pudo formar su familia, ¿no? ¿Cuántos hijos, Walter? Yo tengo 5, pero nunca le ganaría a mi papá, porque somos 15 hermanos, más 7 más de mi papá. Con otras familias somos 22 hermanos. ¿Y ellos nacieron con las mismas inquietudes intelectuales suyas? La mayoría estudiaron. Julio, mi hermano, que fue oftalmólogo, que lo asesinaron. Cheo, que era ingeniero pesquero. Miguelito, que es artista plástico. Otros se han dedicado a la agricultura. Zaida, que estudió educación. Betty, que es licenciada en enfermería. Pero sus hijos. Mis hijos, todos estudiaron, pero yo tengo de un primer matrimonio 2 hijos, que son técnicos superiores en comercio, Danubis y Walter Oscar, y con mi esposa actual tengo 3 hijos. Agna, que se graduó en la UNED, cum laude en arquitectura. Génesis, que se graduó de periodismo, magna cum laude en periodismo. Y fue Miguel, que se graduó de licenciado en psicología clínica. Y mi esposa, que es abogado. Cuando se casó conmigo, estaba estudiando Derecho, pero ella culminó su carrera y me ha acompañado en la India cuando fui embajador y en muchas actividades. Ella es uno de los abogados, junto con Jesús Alberto Berro, en mi denuncia en la Corte Penal Internacional en La Haya y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en San José de Costa Rica, tanto en Washington como en San José de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces yo he tenido una vida plena desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista físico. Walter, le agradecemos en primer lugar pues abrirnos las puertas de su casa. Y una última pregunta, Walter. ¿A usted cómo le gustaría que lo recordaran tanto sus seres queridos como los que también han sido sus adversarios? Mira, como un hombre que le ha servido a mi estado y a mi país, y a nivel internacional lo que he podido. Yo tenía una vocación de servicio, pero por eso que quiero recopilar gran parte de mis memorias, porque a la gente lo recuerdan por la obra que deje, no solamente por la historia oral. Entonces yo tengo muchas cosas
que contar que forman parte de la historia del Táchira del país. He participado en procesos históricos. He participado más en procesos que escribir, pero ahora me voy a dedicar a escribir todos esos recuerdos, vivencias, cosas que gente no conoce de mi relación política con Carlos Andrés Pérez, siendo diputado activo del MAS, y como yo le advertía a Carlos Andrés lo que iba a pasar, porque gente me lo había contado y me había pedido que interviniera. Y muchas cosas en la crisis financiera, que yo presidí esa comisión, el tema de capítulos de la masacre de Amparo que no escribí, porque gente que me ayudó podían caer presos. Pero ya ha pasado un buen tiempo para contar muchas cosas. Y algunos han desaparecido, pero todo lo tengo documentado. Entonces, mis discursos en el Congreso de la República y la Asamblea Nacional, mis vivencias como embajador en la India, mis recuerdos como profesor universitario, y lo importante es que yo estoy trabajando y actuando como si fuera el primero y el último día, porque el gran drama de los seres humanos es que vivimos en un pasado o vivimos en un futuro, hay que vivir el día a día, mucho más en este momento de crisis para el país, de inestabilidad en la que necesitamos una solución diplomática y política. La guerra no resuelve nada, la profundiza, pero también hay dos maneras de resolver las crisis, o es por las buenas o por las malas. Es decir, o de manera razonada o de manera violenta. Cuando se agota la racionalidad y la diplomacia, vienen los actos de fuerza. Entonces es mejor que haya actos de racionalidad para que ganemos todos. Exactamente. O sea, el tema es que la guerra destruye y la paz construye. Pero no se puede vivir en una situación de incertidumbre permanente. El país necesita paz. Los activistas del gobierno y los militantes de la oposición necesitan paz y que este país se reconstruya. Tenemos dos escenarios. Exactamente. No estoy en capacidad de decir qué va a pasar, pero el escenario es el de la paz o el de la guerra. El de la reconstrucción o el de la destrucción. Oramos para que haya paz y porque haya una salida negociada. Y esa es nuestra oración. Gracias, Walter. Bueno. Estamos hablando. Y bueno, también vuelvo a... Pues dime. No, que me iba a despedir al estilo de la India. En la India, como dijo el embajador, dice namaste. Pero aquí en Venezuela dice namas café. Bueno, gracias, Walter. Y gracias a María Ángel por ese apoyo que nos hizo allá en la parte técnica. Y bueno, será hasta otra ocasión en Perfiles de mi Tierra con un invitado tan especial como el que tuvimos el día de hoy. Gracias.